¿Cómo están mis estimados fieles feligreses? Hoy toca el turno para hablar de este libro que son Cuentos de Canterbury del autor Godofredo Chaucer, mejor conocido como Geoffrey Chaucer, un autor inglés. Mm, Primero que nada, un agradecimiento a mi hermana por donar este libro para el canal. Me parecía una extraña elección porque yo nunca había leído antes este libro y de no ser por ella jamás hubiera adquirido este libro. Lo que se me ocurrió preguntarle por qué me lo había regalado, ya que me parecía una elección un tanto muy al azar, pero me dijo que simplemente estaba ahí y lo eligió y caray, pues cosas de la vida, ¿no? Ah, Cuentos de Canterbury. Sí, ya sabía algo acerca de este libro cuando estaba trabajando en las librerías y compra y venta de libros viejos, pero nunca me había llamado la atención y pues supongo que de otra manera jamás lo hubiera leído. Ahora, con respecto a este libro, tengo entendido que es muy importante, de hecho es probablemente el libro más importante dentro de la literatura inglesa, ya que Geoffrey Chaucer lo escribió en lengua inglesa. En esos tiempos, en la época medieval, cuando fue escrito, lo más usual era escribir los libros en latín, en italiano o en francés, pero Gandaya dijo, me vale madres, yo lo voy a escribir en inglés, guste el que le guste, y me parece que a partir de ese momento fue cuando otros autores se animaron a escribir las historias en su lengua patria. Ahora, la fecha en la que fue escrito y publicado este libro no son muy exactas. También tengo entendido que al menos fue escrito dentro de los años de 1387 a 1400, pero podría variar los años, ¿no? Entonces, pues pinche Godofredo Chaucer sí se tardó un chingo en escribir los cuentos y para colmo hay varios que ni siquiera están terminados. Uno los empieza a leer y de repente pues ya nada más terminan de tajo y te informan que pues el autor falleció antes de escribir este libro. Ahora parece que el hombre de verdad quería entregarnos una obra muy memorable, entonces estuvo escribiendo y redescribiendo muchos cuentos, entonces pues ese fue uno de los problemas, ¿no? Porque aparentemente ya había terminado su obra varias veces, pero luego la volví a examinar, entonces encontraba cosas que le gustaría incluir o encontraba cosas que le gustaría excluir, entonces volví a empezar otra vez con eso, entonces caray, el tipo sí batalló mucho con este libro. Con respecto a los cuentos que vienen incluidos aquí, también tengo entendido que no son propiamente de su autoría, ya que inclusive hay aquí algunas historias que lo sacó directamente del libro de El de Camerón. Y más aparte otros cuentos son como leyendas populares de la época de la región, entonces a él simplemente le gustaron y le pareció correcto simplemente traspasarlos a un tipo de recopilación dentro de su obra. No digo que esté mal, no digo que sea incorrecto, simplemente digo que es curioso, ¿no? Ah, el problema que tengo con este libro es que los cuentos no tienen título, como que nada más viene el cuento del hostelero, el cuento del contador, el cuento del predicador y cosas así. Entonces, verdaderamente cuando uno empieza a leer los cuentos no tienen un título. Hasta Charles Baudelaire, sus poemas más cortos, les ponía un título muy extravagante. Entonces, me hubiera gustado que tuvieran títulos los libros para pues uno pudiera identificarlos de alguna mejor manera. Ahora, tampoco estoy seguro de cómo están manejadas las demás ediciones y otras editoriales, pero al menos esta edición que tengo tiene un apéndice. Y es que hay algunos cuentos que están dentro de este compendio que no los pusieron junto con los demás cuentos, sino que decidieron dejarlos hasta el final en el apéndice del libro porque según el traductor o lo que sea, le pareció que esos cuentos diferían mucho del estilo de los demás que estaban narrados, entonces decidió dejarlos hasta el final. De hecho, el último me pareció muy pesado, me pareció muy tedioso, no, ni siquiera es un cuento, es un sermón religioso completamente. Parece que Chaucer nos está regañando de todos los pecados capitales que hemos cometido y nos dice la manera de poder evitarlos. Y pues su manera de pensar, al menos en estos tiempos, se nota que es muy del Antiguo Testamento, entonces es todo muy a rajatabla y pues bueno, cosas de la época, ¿no? Aún así, pues es un estudio, una visión un poco interesante acerca de cómo percibían en estos tiempos su concepto de religión, ya que de hecho, pues hay varios cuentos que cada uno tiene un estilo pues único, y es que pues la manera que encontró de poder enlazar todos estos cuentos es que un grupo de peregrinos deciden hacer un viaje del centro de Londres hasta Canterbury y mientras hacen este viaje cada uno de ellos tiene que decir
dos cuentos, ¿no? Dos de ida y dos de regreso. No sé en total cuántos cuentos deberían de ser, pero me parece que no cuadra, ¿no? Hay muchos estudiosos del tema que se pusieron a contar los cuentos que hay aquí y dijeron que faltaron o algo así. No sé, la verdad, pues ya es cosa de los muy aficionados a este libro. Pero pues algo que me gustó es que cada uno de estos personajes tiene su personalidad propia. De hecho, cuando empieza el libro nos está diciendo de una manera muy descriptiva cómo es la manera de ser de cada uno de estos personajes, lo cual se me hizo absurdo porque dije, ni siquiera van a hacer algo estos personajes, se supone que nada más nos van a contar los cuentos que vienen aquí recopilados. Entonces verdaderamente lo importante son los cuentos en sí, no los personajes que los van a contar. Pero aún así todos estos personajes, y acuerdo a la descripción que Chaucer nos está haciendo de cómo es su personalidad, pues sí tiene algo que ver a la manera en la que ellos nos están contando los cuentos o de qué tratan los cuentos de los que nos están contando, porque hay unos cuentos que sí tienen un concepto muy religioso, como ya lo dije, muy a rajatabla. Hay otros cuentos que son más bien tirándole como a lo erótico y hay otros cuentos que son muy satíricos. Entonces, supongo que estuvo muy bien pensado eso de darle una personalidad a los peregrinos, además de que hay varios puntos en el libro en donde los peregrinos entre ellos se están animando a ver quién es el siguiente que va a contar la siguiente historia y me agradan, me gustaría ser parte de ellos, entrarle a su desmadre. De hecho, hay veces en las que parece que se ponen a buchear a alguien porque no les gustó la historia que contó o se ponen a aplaudirle a alguien porque dijo una historia muy cochina o algo por el estilo. Entonces, simplemente dan ganas de estar con ellos o me recuerdan cuando estaba con mis amigos antes de que hubiera internet y todo este desmadre de cómo nos poníamos a contar anécdotas muy extravagantes a ver quién contaba la más estúpida. Entonces en ese aspecto sí hasta podría decir que es más divertido eso que los propios cuentos, pero pues los cuentos también tienen su punch, ¿no? Con respecto a los cuentos, inclusive aquí hay unas cuantas fábulas. Por ejemplo, estaba la fábula de un gallo que tiene una pesadilla profética en donde alguien lo va a matar o algo así, y resulta que es un zorro. Entonces el gallo se despierta bien espantado, gritando, diciendo que acaba de soñar que lo van a matar. Y su esposa, la gallina, la muy culera, le dice que acaba de perder todo el respeto que tenía con él por haber gritado por una pesadilla. Hay otra fábula que nos cuenta acerca de por qué los cuervos tienen las plumas negras y por qué nada más se la pasan graznando. Cosas así. Caray. Uno de los cuentos que aquí de hecho me hizo reír mucho es acerca de un tipo que está muy enamorado de una chica. Entonces va al pie de su ventana a recitarle versos como si fueran el Romeo y Julieta, pero la chica siempre lo anda bateando. Entonces él le dice que ya la va a dejar de molestar siempre y cuando ella se asome por la ventana y le regale un beso. Entonces ella le dice, está bien, acerca la trompa, te voy a dar un beso. Entonces el muy ingenuo se acerca, pero ella en vez de sacar la cabeza para darle un beso, saca el culo y se lo pone en la cara. Entonces el tipo primero lo siente raro, pero luego cuando se da cuenta de que acaba de besarle el trasero, se siente muy ofendido, cosa que me hizo reír porque me parece que muchos pensaríamos que el tipo de verdad verdaderamente debería de estar agradecido porque podría pensar que el tipo fue buscando cobre y encontró oro. Dijo, santo cielo, le besó el culo. Eso ya quisiéramos muchos que nos han mandado a la friendzone. Hay otro cuento aquí, por ejemplo, de un niño que se me hizo muy maricón, la verdad. Es ese pinche chamaco que se la pasa haciendo cosas buenas y que es un niño muy religioso que es muy fiel a la Virgen, tanto que cada vez que va caminando por la calle y ve una imagen de la Virgen se hinca para rezar y se aprendió una canción que es una alabanza a la Virgen. Entonces a pesar de que no sabía muy bien los versos o qué significaban, de todos modos le pareció una canción muy hermosa y se la aprendió. Entonces siempre que iba caminando a la escuela, me parece, o algo así, se la ponía a cantar. Pero pues este canijo chamaco siempre iba caminando por un barrio judío. Entonces se aparece el diablo y le dice a los judíos que cómo permite que un chamaco esté cantando una canción cristiana en su barrio judío. Entonces los judíos lo agarran, lo degollan y lo avientan a un foso en donde están todos los desechos de toda esa comunidad. Entonces la madre le empieza a buscar a gritos y resulta que alcanza a escuchar la voz de su hijo cantando esa canción y es así como dan con él, y resulta que fue la Virgen que le hizo el favor de hacer el milagro de que el niño pudiera seguir cantando esa canción para que lo pudieran encontrar. Entonces de castigo agarran a toda la comunidad de judíos que estaban ahí y los amarran de los extremos a caballos salvajes para que les arranquen las extremidades a todos, a cada uno de esos gandallas, y cuando termina el cuento todos los demás, los peregrinos, se ponen a aplaudir. Santo cielo,
Es divertidamente racista las historias que nos está contando. Es una locura, pero es muy divertido conocer la mentalidad que tenían en estos tiempos. Y también en lo que respecta a cuentos así muy religiosos, de hecho me parecen al punto casi de ser desesperantes. Por ejemplo, hay un cuento acerca de un rey, me parece, que se casa con una mujer y decide ponerla a prueba. Y esta prueba consiste en a ver hasta dónde ella le puede ser fiel a este Gandaya, y es que tienen una hija y cuando pues esta niña es bebita, el rey manda que la maten, pero no la matan verdaderamente, sino que dicen: háganle creer a mi mujer que la mataron, pero verdaderamente nada más llévensela a vivir a otro lado. Entonces la mujer entrega a la niña, ya que pues son órdenes de su esposo, pero ella le sigue siendo fiel a su esposo. Entonces se llevan a la niña y la esposa, muy resignada, dice: oh, pues yo amaba a nuestra hija, pero si son tus órdenes, pues que así sea. Entonces yo nada más estoy de que no manches, pinche vieja culera, pinche vieja pendeja, que tantas barbaridades va a estar aguantando. Pero pues estas barbaridades, por muy crueles que sean, también es lo entretenido de estar leyendo en este cuento. Por ejemplo, más adelante pasan unos años y vuelven a tener un hijo, y esta vez es un niño varón. Entonces esta vez el rey manda a que maten al niño, pero verdaderamente no lo matan, sino que dicen que se lo lleven a esconder a otro lado y le hagan a creer a su esposa que lo mataron. Entonces ella una vez más lo entrega completamente resignada. Y más adelante este rey decide que se quiere casar con una mujer más joven y más hermosa que su esposa, y le dice que ya no la ama, que ya no la desea, que ya se puede largar de su casa. Y ella, completamente resignada, le dice: oh, si es tu, tu deseo, pues lo acepto. Y de hecho ella misma se disculpa con este culero diciéndole que lamenta no ser tan hermosa y no ser tan joven como la otra mujer. Entonces uno dice: ¿qué chingados está pasando con esta pinche vieja? No tiene dignidad, no tiene autoestima. De hecho, hasta ella le implora al rey que no le quite sus ropas porque no quiere salir desnuda, exiliada del reino. Entonces el rey como que le dice: bueno, bueno, está bien, nada más quédate con una camisa, pero todo lo demás me lo entregas. Entonces pasa el tiempo y ella, de alguna manera, termina siendo la criada del castillo y termina haciendo todo el quehacer del castillo, porque ella todavía quiere seguir haciendo feliz al culero del rey, y el rey la acepta. Entonces uno dice: santo cielo, ¿en qué momento, qué demonios nos quiere hacer nos quiere enseñar el que está contando este cuento? Porque esto nada más es puro sadismo. Ni siquiera el Marqués de Sade llegaba a esos puntos de crueldad, de sadismo desproporcionado. Entonces el rey le dice que, que ya se va a casar con esta mujer más joven y más hermosa, pero le gustaba la comida que preparaba su esposa. Entonces la manda a que prepare todo el festín para todos los invitados para la gran boda. Y yo dije: esta vieja los va a envenenar, esta vieja se va a desquitar, esta vieja va a hacer algo y por fin vamos a tener satisfacción en esta historia. Pero ella, simplemente, siempre tan resignada, se la pasa haciendo el mejor festín, pone su máximo empeño en preparar la comida más deliciosa, y cuando llega la nueva esposa más joven y más hermosa del rey, ella lo felicita y todavía le dice: santo cielo, qué bueno que te encontraste una mujer más hermosa y más atractiva que yo jamás hubiera podido competir con ella, qué bueno que ahora eres feliz. Entonces para mí ya estaba llegando a niveles desesperantes, y el rey finalmente le dice el gran giro del cuento y la gran revelación: que esa niña con la que se va a casar verdaderamente es la primera hija que le mandó a quitar desde el primer momento, y que nada más le estaba poniendo a prueba para ver si ella de verdad era muy fiel con él. Entonces otra vez la vuelve a aceptar como su esposa, otra vez la vuelve a aceptar para que viva en el castillo como su reina. Entonces al final nos explican que la moraleja del cuento es que si esta mujer pudo soportar todas las penalidades que le puso su esposo para probar su fidelidad, entonces nosotros, los demás seres humanos, deberemos aprender a aceptar con resignación todas las pruebas, por muy crueles que nos ponga Dios. Entonces para mí fue como de: qué santo cielo, eso no me hace sentir mejor, es el cuento más horrible que he leído. Ni siquiera Edgar Allan Poe podía provocar tal estremecimiento en situaciones así. Es divertido, pero sí llega el punto en el que uno dice: no sé si lo estaba haciendo a propósito, no sé si era la mentalidad de esos tiempos, pero simplemente es algo horrible. Es divertido de leer. De hecho, me gustó que me provocara esa desesperación que pocas veces uno siente cuando está leyendo algo y uno de verdad siente empatía por ciertos personajes. De hecho, también uno de los cuentos que están
incluidos en el apéndice también, me pareció que llegaba a un punto muy desesperante. Y es un hombre que tiene a su esposa y a su hija, pero unas personas que le tienen envidia deciden atacar su casa cuando él no está, entonces golpean a su esposa y golpean a su hija, y a ella la dejan muy herida de los brazos, de las piernas, de los oídos y de la boca. Tan herida que cuando este hombre llega y la ve, cree que está muerta, entonces él empieza a llorar, empieza a gritar, a lamentarse, y su esposa le dice, oh, ¿por qué lloras así? Dios, nada más le tiene permitido a la mujer llorar de esa manera. Los hombres no tienen que mostrar tal desesperación. Y el esposo dice, oh, sí, 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 tienes razón, lamento haber perdido la compostura. Y la esposa le dice, además tu hija ni siquiera está muerta, nada más está herida, probablemente no pueda volver a escuchar ni hablar, pero pues nada más está herida, deberías estar agradecido. Entonces el hombre, al darse cuenta de que su hija está muy lastimada, jura que se va a vengar de los que atacaron su casa. Entonces su esposa lo empieza a sermonear y le dice, oh no, Dios nuestro Señor no permite la venganza, debes tener total resignación y poner la otra mejilla. Entonces yo nada más estaba de que pinche vieja, no manches, ya métele un cachetadón, acaban de casi medio matar a su hija y esta pinche vieja se pone a hablar acerca de que hay que ser resignados con las pruebas que nos pone Dios. Entonces y también es desesperante porque el hombre, en vez de que le diga, no manches, ya cállate, voy a ir a partirle su madre, estos cabrones, se la pasa pidiendo perdón por perder la compostura. Entonces, su esposa finalmente lo convence para que el hombre no se vengue, porque eso iría en contra de los designios de Dios. Eh, y decide que no se va a vengar. Entonces los que atacaron su casa se enteran de que el hombre no se piensa vengar de ninguna manera, se conmueven y van a pedirle perdón de frente. Le dicen, no, no sabíamos que habíamos atacado a un hombre que tiene grandes principios, entonces te pedimos humildemente tu perdón. Y el hombre le dice, oh, está bien, no se preocupen, los perdono. Entonces ellos le dicen que aceptan cualquier castigo que él les quiera imponer a manera de expiar su culpa. Entonces el hombre les dice, pues ¿saben qué? Les voy a quitar todas sus riquezas y a partir de este momento quedan expulsados de este pueblo. Entonces, marchaos, no quiero volverlos a ver en mi vida. Entonces ya se van y su esposa le dice, oh, esposo mío, estás haciendo mal, eso está en contra de los designios de Dios, no deberías de quitarle sus riquezas porque nosotros ya tenemos dinero, entonces, ¿qué vamos a hacer con tanto dinero? Eso va en contra de los deseos de Dios y tampoco deberías de expulsarlos de su tierra porque pobrecillos, ellos nacieron aquí, Dios tampoco quiere que hagas eso. Entonces su esposo, el muy imbécil, otra vez empieza de que, oh, querida esposa, tienes razón, estoy haciendo mal. Venid, regresad, nada más estaba bromeando, no les voy a quitar su dinero. Entonces para mí también llegó a niveles muy desesperantes, pero al mismo tiempo me estaba divirtiendo porque son personajes demasiado extravagantes y demasiado estúpidos en una situación muy ridícula. Me recuerdan esas situaciones que describe Franz Kafka, en donde parece que todos los personajes están completamente locos, pero hay uno que es la voz de la razón y termina sucumbiendo a las babosadas de las demás personas. Entonces también me pareció de que santo cielo, este tipo de ideas religiosas tenían en estos tiempos. Pero pues también hay otros cuentos que son muy picarescos, como que son ya que se salen con la suya, en donde me pregunto verdaderamente cuál era la mentalidad de Chaucer, porque hay unos cuentos que son demasiado moralistas, como los que les acabo de poner de ejemplos, pero hay otros que simplemente tienen un sentido del humor muy desenvuelto y de hecho ponen en duda ciertas cosas de la misma religión que Chaucer nos está describiendo. De hecho aquí hay un cuento que me gustó mucho que habla acerca de unos gandallas que practican este tipo de magia que practicaban en la Edad Media, muy parecida a la química. No me acuerdo cómo se llama esa palabra, pero pues yo me imaginé que en esos tiempos se la tomaban muy en serio, pero lo que Chaucer nos está describiendo es la manera en la que estos gandallas verdaderamente estafaban a la comunidad. Entonces me hizo preguntarme cómo verdaderamente tenían en mente a este tipo de personas, ¿no? O sea, primero es como si nos escribiera que los astrólogos son muy importantes, pero también al mismo tiempo nos está diciendo la manera en la que tenían estos mismos astrólogos de embaucar a la gente que creía en ellos. Entonces es algo que sí me pone a pensar y me gustaría entender de una mejor manera cuál era el punto de vista exacto de este autor al describirnos todas estas historias. De hecho, una de estas historias que lamento mucho que no esté concluida, que de hecho estaba poniéndose muy fantasiosa, que de hecho
parece un cuento que termina dando un vuelco y nos termina contando otro cuento. Entonces parece que son dos cuentos contados al mismo tiempo. Es como si fueran dos tipos de tramas distintas en un solo cuento. Y nos habla acerca de un caballero metálico que llega en un caballo de bronce aparentemente mecánico, y todas las personas que lo ven se preguntan cómo diablos funciona ese trasto. Entonces en algún momento nos lo va a explicar, pero también nos escribe algo acerca de una halcón hembra que parece que el halcón macho le engañó o algo así. Entonces este halcón se está arrancando las plumas y pues los personajes le preguntan qué chingados está haciendo, y ella les va a explicar cómo es que llegó a esa situación tan desesperada. Pero también el caballero metálico nos va a explicar el funcionamiento de ese caballo de bronce mecánico. Pero pues pinche Chaucer se murió el cabrón y pues ya nunca nos lo explicó. Por ejemplo, aquí dice: dejaré que canasea cuidando al halcón hembra, y por el momento no diré nada más acerca del prodigioso anillo hasta que os cuente cómo el desventurado pájaro recobró a su amante, de modo inesperado según la historia, por mediación de Cambalo, uno de los hijos del rey. En adelante mi relato se referirá a batallas y hazañas tan asombrosas como jamás oísteis en vuestra vida. En primer lugar, os hablaré de las innumerables ciudades que conquistó Cambuscán, después como Algariz obtuvo el amor de Teodora, que después se desposó con él. En más de una ocasión estuvo a punto de perder la vida a causa de ella, y si salió indemne fue gracias a la ayuda del caballo de bronce. También os contaré cómo otro príncipe, también llamado Cambalo, conquistó el amor de Canacea después de combatir con el Palenque con los dos hermanos de ella. Ahora empezaré de nuevo por donde interrumpí mi narración. A tan gran altura se remontó Apolo con su carro que sin darse cuenta penetró en la mansión de Mercurio, el astuto dios. El cuento del escudero se interrumpe aquí. Chaucer nunca lo terminó. Santos hielo. Nos dio el tráiler, pero nunca llegó la jodida película, y sonaba toda madre. Sonaba como que un pinche desmadre bien apocalíptico y lleno de fantasía. Una cosa verdaderamente extravagante, pero maldita sea, pues ya nunca se sabrá cómo fue que llegó la hembra halcón a esa situación y cómo funcionaba ese jodido caballo mecánico. Maldita sea. Ni siquiera sé si este cuento lo sacó de algún otro autor, porque como ya lo dije, estos cuentos no todos son de la autoría de Chaucer, sino que son recopilaciones de otras leyendas locales o de otros cuentos de otros autores que él simplemente le quiso recopilar para la posteridad. Pero bueno, aún así es disfrutable el libro. Si te gusta la literatura clásica, únicamente si te gusta la literatura clásica, pues date una vuelta por Cuentos de Canterbury, porque pues probablemente si no estás muy muy experimentado en este tipo de literatura clásica, sobre todo en este tipo de literatura medieval, probablemente te parezca algo pesado. Y como ya lo dije, hay varios cuentos que verdaderamente no tienen fin, que están completamente dejados a medias, cortados de tajo, pero aún así pues los incluyeron en este volumen. Y pues una vez más, no sé cómo vengan las otras ediciones y otras editoriales, pero aquí varios cuentos que desencajan con el tipo de cuentos que ya nos venían contando, pues los dejaron en un apéndice al final. Entonces probablemente hay otras ediciones en donde los cuentos vengan ordenados tal cual como los había dejado Chaucer, o también vengan recopilados al final en un tipo de apéndice o algo así. No lo sé, no tengo idea. Pero bueno, si ya leyeron los cuentos de Canterbury, pues pónganme en los comentarios cuál fue su favorito. Si también se desesperaron como yo me desesperé, si se llegaron a reír también en algunos como yo me reí, o si simplemente les parecieron pesados, aburridos, o si ya los habían leído de otros autores en otras recopilaciones. Entonces, felices días y gratas noches, mis queridos aventureros. Nos vemos en la siguiente.